Muy buen día. Hoy vamos a estudiar todo lo que se refiere a ecuaciones trigonométricas. ¿Qué es o cómo se resuelve una ecuación trigonométrica? Resolver una ecuación trigonométrica es encontrar los valores de los ángulos que hagan verdadera la ecuación. Sin embargo, es necesario restringir ese conjunto solución de aquellos ángulos que van a ser verdadera la ecuación, ya que, como ustedes lo saben, las funciones trigonométricas son periódicas, ¿cierto? En ese caso, habrá que hacer una restricción para valores de ángulos que vayan entre el 0 y 360. O en su defecto, lo que les marquen o les designen. Diga usted entre 0 o 180, dependiendo la interrogante o aquella mención, o mejor dicho, aquella exigencia que tuviera. Listo. Para poder resolver una ecuación trigonométrica existen ciertas recomendaciones. Entre ellas, las más importantes son las siguientes. Primero, las funciones trigonométricas es necesario ponerlas en términos de funciones de un mismo ángulo. Es muy importante. Por ejemplo, diga usted, si le dan un ejercicio con ángulo doble, es mejor ponerle en ángulo sensible. O en el caso que todos se manejen como ángulo doble, resolverlo como tal. Segundo, en las funciones trigonométricas es importante también ponerles en términos de la misma función. Por ejemplo, si usted tiene seno y cosecante, es importante que lo deje en senos, aplicando las identidades conocidas que ya hemos estudiado. Como un tercer paso es resolver algebraicamente. ¿Qué significa el resolver algebraicamente? Significa, diga usted, una ecuación cuadrática, aplicar por los métodos de resolución ya conocidas, aplicando la fórmula, o también hay un nuevo método que lo acaba de analizar un matemático chino, Po Shenlu, que en futuro les daré a conocer. Cuarto, introducción de raíces extrañas. ¿Qué significa esto? Cuando a la ecuación trigonométrica la elevamos al cuadrado a ambos miembros, o en su defecto eliminamos denominadores, se introducen raíces extrañas. Esas no hacen que la ecuación sea verdadera. Por lo tanto, habrá que desechar esas soluciones, hay que desecharlas. Ahora bien, dentro de esto es necesario que usted conozca las líneas trigonométricas. ¿Por qué esto? Porque en la resolución de ecuaciones se va a necesitar apoyarnos en estos conocimientos. Las líneas trigonométricas definen las funciones trigonométricas. Brevemente, por ejemplo, este es el círculo trigonométrico, cuyo radio, para la construcción de este círculo, el radio, es igual a la unidad, ¿cierto? Sí, entonces usted sabe que R va a ser 1, esta R va a ser 1. Para la construcción de este círculo hemos tomado como radio a la unidad, no puede valer más. Por eso se denomina círculo unitario o también el círculo trigonométrico. Y a partir de él se definen las líneas trigonométricas, ¿sí? Que a su vez definirán las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para hallar el seno, o para nosotros ubicarle al seno, utilizamos el triángulo OMN, que es rectángulo, ¿sí? Y aplicando identidades y funciones trigonométricas, de las relaciones fundamentales, el seno es igual a cateto opuesto MN sobre ON, que es la hipotenusa. Como ON es igual al radio y esta es igual a 1, entonces el seno va a ser el segmento MN, este de aquí. ¿Sí? Este análisis que le acabo de hacer sale para el coseno en el mismo triángulo, para la tangente en el triángulo OAR, aplicando funciones conocidas, definiciones de funciones. Para la cotangente utilizamos en cambio el triángulo OBT, considerando que este ángulo, el ángulo AON, este de aquí, es alterno interno con el ángulo BTO. Además, hay como hipótesis
como hipótesis que este segmento BT es paralelo al segmento OA. Por ende, al ser paralelas de estas rectas, estos ángulos son iguales por alternos internos. Entonces, tomamos este triángulo OBT y sacamos la función cotangente, ¿sí? Que es igual. Y esta función cotangente nos sale como respuesta a la BT, adyacente sobre opuesto, que es su definición. Pero el opuesto, en el caso del triángulo OBT, es el segmento OB y que viene a su vez a ser el radio y que es igual a 1. Por tanto, BT es la cotangente, ¿ya? De igual manera, para sacar la secante es OR en el triángulo OAR y esta es la secante, OR. Y la cosecante, en cambio, la sacamos en el triángulo en el triángulo OBT, considerando este ángulo, BTO, ¿sí? Y la cosecante, es OT, ¿ya? Entonces, si usted se fija, el seno y el coseno, los más usados, los más utilizados en ecuaciones, vamos a tener que el coseno, que viene a ser OM, aquí comencemos con el coseno, que viene a ser OM, va a tener esta variación, comenzando desde aquí. Tome en cuenta que aquí tenemos un valor de 0 grados, constituye el primer cuadrante. Aquí va a tener un valor de 90 grados, que es pi sobre 2, ¿cierto? Acá tenemos 180 grados, que constituye pi radianes. Acá tenemos 270 grados, que a su vez es 3 pi sobre 2. Y por ende, el completo, la vuelta entera es 2 pi, ¿no es cierto? El giro, la generatriz del ángulo es de 2 pi o 360. Entonces, el coseno al comenzar aquí va a tener este comportamiento. Al crecer, su máximo valor va a alcanzar aquí, porque alcanza el radio 1. ¿Qué le da a usted a entender esto? Que tanto el seno como el coseno, el mayor valor que puede tener, no va a superar el 1 o el menos 1. O sea, va desde menos 1 hasta 1. Este viene a ser el coseno. O coseno, en definitiva, su máximo valor va a tener en 0, va a estar en 0 y en 2 pi, ¿sí? O en su defecto puede estar en menos 1. Cuando se va a la izquierda en menos 1 tendrá pi o 180. El seno también, el seno, su comportamiento en cambio comienza acá y esta va a ser su variación hasta llegar a alcanzar este valor, que no es más que el radio y es igual a 1. Es decir, logrará un pi medio, su máximo valor, 90 grados, o menos 1 en 3 pi medios, 270. Esa es la variación y comportamiento tanto del seno como del coseno. Vamos ahora a determinar los signos algebraicos, vamos a determinar los signos algebraicos de las funciones trigonométricas. Los signos algebraicos de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Como usted conoce, en el primer cuadrante, todas las funciones son positivas. En el segundo cuadrante, el seno con su recíproco son positivas, la cosecante. En el tercer cuadrante, en cambio, la tangente con la cotangente, sus recíprocos, son positivas. Y en el cuarto cuadrante tenemos al coseno y su recíproco, que es la secante, son positivas. Usted debió haber escuchado en su trayecto, en su carrera educativa, alguna clave que le indica el recuerdo fácil de los signos algebraicos de las funciones, y es esto: todas, sin, bueno, aquí le ponemos la ta de tangente, todas sin ta cos, ¿ya? No se olviden es una clave para que usted pueda recordar el signo de los algebraicos de las funciones. Bueno, esta
constituye la base teórica de cómo resolver unas ecuaciones trigonométricas y además apoyándonos en lo que significa líneas trigonométricas que definen a las funciones y no está por demás, además, recordar los signos algebraicos. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio, un primer ejercicio en los que aplicaremos todo lo que nos acaban de informar. Ya, el ejercicio dice lo siguiente. Dice, resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Le van a poner, resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Como les decía, le pueden exigir el periodo, es decir, el conjunto de solución. En este caso va a estar entre 0, los valores del ángulo que hagan verdadera la ecuación, va a estar entre 0 y 360. Pueden también decirles que puede estar o debe estar la solución que encuentre entre 0 y 180. Entonces usted se limitará a escribir las respuestas o la solución en ese periodo. El ejercicio dice lo siguiente. 2 coseno de x menos 5 más 2 secante de x igual a 0. Bien, este es nuestro primer ejercicio, ecuación trigonométrica. Muy bien, aplicando las recomendaciones estudiadas, nos dice que es importante que las funciones trigonométricas estén en términos de un mismo ángulo, que lo está en un ángulo sensible. Segundo, es fundamental también que se encuentre o procure estar en términos de las mismas funciones, las funciones trigonométricas en términos de una misma función. En este caso, no podemos porque este es secante, este es coseno, pero podemos hacer algo con la secante. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos las identidades conocidas de la siguiente manera. 2 coseno de x menos 5 más. Entonces, en la clase anterior habíamos estudiado sobre identidades y ahí están las fórmulas que nos ayuda para poder resolver estas ecuaciones. Y la secante es igual a 1 sobre coseno de x. Y este es igual a 0. ¿Cierto? Eso es lo que significa la secante. Es la inversa del coseno. 1 sobre coseno. Bien. Con estas consideraciones, aquí vamos a obtener el mínimo común denominador que viene a ser el coseno y resolvemos algebraicamente. ¿Qué nos va a dar? 2, este va a ser coseno de x, que es el mínimo común, 2 coseno cuadrado de x, menos 5 por coseno de x, más 2, y esto es igual a 0. Este coseno de x, automáticamente, al sacar mínimo común de toda la ecuación, omitimos, o en su defecto, se multiplica por 0 y se elimina, ¿cierto? Entonces, hemos tenido esta ecuación, aplicando la definición de secante. Esta, como usted ve, es una cuadrática, ¿cierto? Esta cuadrática usted puede hacer de dos maneras. Una, puede hacer un cambio de variable. Por ejemplo, diga usted y. O tan solo mantenga y trabaje con la incógnita, que en este caso es coseno. Por ejemplo, si nosotros hacemos el cambio de variable, con esta ecuación tendríamos 2y cuadrado menos 5y más 2 igual a 0, ¿cierto? O si usted desea mantener la incógnita, que en este caso es coseno, continúe con su proceso. Para este caso, tenemos una cuadrática o una resolución de una ecuación cuadrática que lo podemos hacer mediante aspa o la forma que usted haya estudiado. Por ejemplo, si utilizamos aspa, el método de aspa simple, sacamos los factores del primer término y lo mismo de este factor, ¿cierto? Del de aquí, el independiente, multiplicamos en cruz, como usted ya sabe, y resolvemos. Y
resolvemos. Esto es igual, menos 4 le da menos 5y, que coincide con el término intermedio, de tal manera que estos son los factores de la ecuación. La resolución de esto sería 2y menos 1 por y menos 2 es igual a 0. Si usted trabaja con 2 coseno cuadrado de x menos 5 coseno de x más 2 es igual a 0, evidentemente lo mismo vas a, si no tomo como variable la y, tan solo utilizar la coseno de x como la variable en el proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Terminando este proceso, tenemos que 2y menos 1 es igual a 0, cada factor igualamos a 0 y despejamos. Y es igual a 1 medio y es igual a 2, ¿cierto? Aquí tenemos las dos incógnitas. Entonces, 2 coseno de x, si nosotros hacemos el cambio de variable respectivo, nos va a dar como coseno de x menos 2 es igual a 0. Si nosotros reemplazamos el cambio de variable que nos impusimos al inicio, ¿qué nos quedaría? 2 cos de x menos 1 por cos de x menos 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces, cos de x es igual a 1 medio y el siguiente factor, cos de x, es igual a 2. En la primera parte, cuando veíamos la teoría, habíamos dicho que el seno y el coseno puede tener o tomar valores entre menos 1 y 1. No puede pasarse de acuerdo a la definición o a la base teórica sobre el círculo trigonométrico que habíamos estudiado. De tal manera que este coseno de x, al sobrepasar la misma exigencia, este no existe. Como verá, es igual a 2. No existe. Supera el 1. Este sí. Entonces continuamos. Para poder sacar el valor del ángulo, sacamos el coseno a la menos 1 de 1 medio. Y usando la calculadora, tenemos que es igual a 60 grados. ¿Cierto? X es igual a 60 grados. Muy bien, entonces, una vez que usted tenga esto, tiene que tomar los valores, todos los valores que haga positivo a esta ecuación. Para eso, hagámoslo acá. Va a trazar un pequeño círculo. ¿Sí? Y en función de este término encontrado, de la solución encontrada para el valor del ángulo 60 grados, usted debe encontrar todos los valores, evidentemente en este periodo, que haga que la ecuación sea verdadera. Como este valor es positivo, y hablamos del coseno, y es positivo, entonces el valor encontrado se va a encontrar para el coseno aquí, en el primer cuadrante, 60 grados. ¿Cierto? Pero ¿dónde más es positivo? El coseno. De acuerdo a los signos algebraicos de las funciones trigonométricas, todos, estamos hablando de este valor. Está en el cuarto cuadrante. Ahí el coseno también es positivo. ¿Cierto? ¿Y cómo encuentra el ángulo? Porque el ángulo que debe encontrar es el positivo. Es este. ¿Cómo encuentra ese ángulo? Usted, haciendo como referencia siempre al eje X, siempre resta el negativo. El negativo es aquellas que tiene sentido horario, ¿no es cierto? Entonces, resta 360, que es todo el giro de la generatriz de un ángulo completo, menos los 60 que está acá, le va a dar 360. Le va a dar un ángulo de 300 grados, ¿no es cierto? Entonces, los ángulos, solución del ejercicio. Los ángulos que hacen verdadera esta ecuación son 60 grados y 300 grados, ¿cierto?
No se olvide que el ángulo positivo, no se olvide que el ángulo positivo ya, el ángulo positivo siempre va a tener un sentido antihorario y el ángulo negativo va a tener una generación en sentido horario. Entonces, por eso este análisis. Ahora bien, siempre es necesario que el ángulo lo deje en pi radianes. Entonces, ¿esto usted cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Previamente debió haber comprobado en la original, que es lo más conveniente, que estos ángulos hagan verdadera la ecuación. Por ejemplo, hagámoslo mentalmente. Coseno de 60, 1/2, por 2, 1, menos 5, menos 4. Secante de 60 es igual a... Usted tiene, para sacar la secante, saca el coseno en la calculadora, saca el coseno de 60 y presiona la tecla 1 sobre x y le sale la secante, que le va a salir 0,5, porque es 1 sobre 1/2, ¿cierto? O sea, le va a salir 2 por 1 sobre 1/2. ¿Entiende? De tal manera que multiplicado por esto le sale 4. Y este que teníamos como respuesta, menos 4 y más 4, le da 0. Menos 4 más 4, 0, es igual a 0. Por ende, esta solución es válida. ¿Por qué estamos comprobando? Por cuánto hubo denominadores. Y al eliminarse, pueda que se haya introducido raíces extrañas, que en el caso no fue así. Siempre hay que comprobar cuando se eleva al cuadrado ambos miembros o se eliminan denominadores. Y lo mismo hace con 300. 300 va a tener los mismos valores y que también va a ser válida la solución. Y en conclusión, ¿cómo sacamos para pi radianes? Lo único que tiene que hacer es 60 grados, hace este pequeño... Hagámosle acá, por favor. Por ejemplo, tenemos 60 grados, hace esta pequeña equivalencia que usted conoce, 60 para 180. ¿Cierto? Esto es una equivalencia. Pi vale 180. Puede hacerlo en la calculadora o si no manualmente. Se van los grados, se van los ceros y le sale pi sobre 3. Pi sobre 3 radianes. ¿Cierto? Este es para el primero. Y lo mismo hace para el segundo. 300 grados. 300 grados. Hace la misma equivalencia. Usted sabe que pi vale 180 grados. Se van grados, se van los ceros. Sí, y saca lo mismo le hace la de la debida simplificación. Aquí. Entonces saca 5, sacando la sexta, 5 tercios. Entonces esto es 5 pi tercios. ¿Ya? Sacando la sexta. Perfecto. Y estas serían las soluciones de nuestro primer ejercicio de ecuaciones trigonométricas. Muy bien, continuaremos con estos ejercicios. En la próxima oportunidad haremos algunos más. Y si le gustó, no se olvide suscribirse. Buen día.